Vamos a empezar con un primer texto, nuestra primera reflexión, nuestro estudio, estudio de escuela, que se titula Vida y Muerte. El texto se encuentra en Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 21, que dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a leer otro texto referencia al título, que dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Suele decirse que la muerte es parte de la vida. Eso no es cierto. La muerte es lo contrario de la vida, el enemigo de la vida. Pablo dice enfáticamente que Cristo murió para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo, y a librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Aunque estaban dispuestos a morir por Cristo, Pablo confiaba en su destino eterno. Mientras tanto, lo más importante para él era honrar a Cristo y predicar el Evangelio al mayor número posible de personas con su propia vida y con su muerte. Tal vez esa sea una de las razones por las que tenemos tantas epístolas suyas, por medio de las cuales pudo llegar a muchas personas y lugares. Pero también pienso yo que hay muchas cosas que Pablo no escribió, que no se registraron dentro de la Biblia. Ahora, en cuanto a Jesús, pues la misma palabra de Dios dice que hay cosas que no se escribieron, no se registraron en la Biblia. Y pues yo me imagino también que todos los apóstoles hubo cosas, muchas cosas que no registraron dentro de la Biblia. Incluso algunos sitios que él mismo nunca visitó. La vida es breve, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos concede. Buena parte de ese impacto tiene que ver con que fomentemos la unidad de la fe. Y esto se encuentra en referencia bíblica, se encuentra en Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como veremos a principio de esta semana, este tema fue una de las razones clave por las que Pablo escribió a los filipenses. Vamos al comentario bíblico. No se olviden que el nombre del corto tema es Vida y Muerte. Dice así el comentario bíblico. Digo el comentario, comentario bíblico por la señora hermana Elena White. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete a la tentación, pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Cristo no abandonará al alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a Él
y ser vencido por la tentación, pero nunca puede apartarse de Cristo, de uno a quien compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veíamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guía hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual depende los destinos eternos. A nosotros, como a Pedro, se nos dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Gracias a Dios no se nos deja solos. El que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no nos abandonará en la lucha contra el enemigo de Dios y de los hombres. He aquí, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Referencia bíblica se encuentra en Lucas 22, 31 y 32, y también se encuentra en el Evangelio de Juan 3, 16, y también en el Evangelio de Lucas 10, 19. Vivamos en contacto con el Cordero. Mejor voy a darle lectura a los pasajes bíblicos que cité. Lucas 22, 31, 32 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercera cita bíblica, Lucas 10:19 dice así: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Continuemos con la lectura del comentario. Dice así: vivamos en contacto con el Cristo vivo. Él nos asirá firmemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Esta frase se encuentra en el libro El Discurso de Maestro de Jesucristo, página 100, 101. Por la conversión de un pecador, el ministro somete a máximo esfuerzo sus recursos. El alma que Dios ha creado y Cristo ha redimido es de gran valor por causa de la posibilidad que tiene por delante, las ventajas espirituales que se le han concedido, las capacidades que puede poseer si la vivifica la palabra de Dios, y la inmortalidad que puede obtener mediante la esperanza presentada en el Evangelio. Y si Cristo dejó las 99 para poder buscar y salvar a la única oveja perdida, ¿podemos justificarnos nosotros si hacemos menos que esto? El dejar de trabajar como Cristo trabajó, de sacrificarse como Él se sacrificó. Pregunta: ¿no es una traición de los cometidos sagrados, un insulto a Dios? El corazón del verdadero ministro rebosa de un intenso anhelo de salvar almas. Gasta tiempo y fuerza, no escatima el penoso esfuerzo,
porque otros deben oír las verdades que le proporcionaron a su propia alma tal alegría y paz y gozo. El Espíritu de Dios descansa sobre él. Vela por las almas como quien debe dar cuenta, con los ojos fijos en la cruz del Calvario, contemplando al Salvador levantado, confiando en su gracia, creyendo que estará con él hasta el fin como su escudo, su fuerza, su eficiencia, trabajo por Dios. Con invitaciones y públicas y súplicas mezcladas con la seguridad del amor de Dios, trata de ganar almas para Cristo, y en los cielos se lo cuenta entre los que son llamados elegido y fieles. Hay una referencia bíblica que está en Apocalipsis 17:14 que dice: pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El párrafo que leí se encuentra en el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 370, 371. Queridos amigos, ahora vamos con el siguiente tema. El segundo tema, que se titula Cristo será magnificado. Cristo será magnificado. Pregunta: ¿cuál parece ser la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio? Segunda pregunta: ¿qué considera incluso más importante que ser absuelto? Filipenses 1:19 y 20, cita bíblica, dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aunque Pablo no era un delincuente, no era la primera vez que lo encarcelaban, y tampoco era ajeno a la persecución. En su carta a los Corintios detalló sus sufrimientos hasta ese momento, en azotes sin número, y esto se encuentra en 2 Corintios 11, 23 al 27, si gustan seguir. 2 Corintios 11, 23, 27 dice: ¿son ministros de Cristo? Es una pregunta lo que él hace. Como si estuvieran loco, hablo. Ahora el pasaje bíblico dice: yo más en trabajo, más en abundante, en azote, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azote menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es increíble escuchar este pasaje del apóstol Pablo. La verdad no sé, no tengo palabras como describir lo extremo cuando habla de desnudez. No tengo palabras. Es difícil de explicar cuando dice desnudez. Hasta tal extremo. Eso es el extremo de ser un discípulo, un apóstol del Señor Jesús.
¿Esto es lo extremo? ¿Desnudez? Bueno, les dejo para que ustedes analicen y saquen conclusiones cada quien con su propio juicio. No obstante, aclara inmediatamente que esos sufrimientos no eran lo más importante en su mente. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hay una referencia bíblica en 2 de Corintios 11:28 que dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pregunta, ¿qué relación tenía Pablo con las iglesias que estableció, con las personas que condujo a Cristo? Hay unas citas bíblicas que le voy a dar lectura que dice así, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Primera de Tesalonicenses 2, 10, 11 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensible nos comportamos como vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como en el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El último texto bíblico dice así, Filemón 1:10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Al igual que Jesús, quien no escatimó nada para salvarnos, Pablo estaba dispuesto a gastar y a gastarse por el bien de los creyentes. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más se aparecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos es amado o apreciada por algunos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, según 2 de Timoteo 3:12. A pesar de ello, los cristianos los cristianos fieles siguen siendo quizá la forma más poderosa de glorificar a Dios, de revelar la verdad del Evangelio, y también podemos comparar este texto con Filipenses 1:7. Dice así, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento era un sermón continuo. Ahora, evalúa cómo vives y tratas a las personas, especialmente a quienes no te tratan bien. Pregunta, ¿qué clase de testimonio presentas acerca de Cristo? Y esta es una pregunta para cada uno de ustedes, para mí. Vamos al comentario bíblico de la señora White que dice así, la Biblia tiene poco que decir en alabanza de los hombres, dedica poco espacio a relatar las virtudes hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido. Este silencio no deja de tener su propósito y su lección. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Realicen sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo, como le deben todo a Dios. La gloria de cuanto son, hacen, le pertenecen solo a Él. Ellos no son sino instrumentos en sus manos. Además, según todas las lecciones de la historia de la Biblia, es peligroso alabar o ensalzar a los hombres.
Pues sí, uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza. Caerá seguramente. El hombre lucha con enemigos que son más fuertes que él. Es imposible que nosotros, como nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. El alma verdaderamente convertida es iluminada de lo alto. Sus palabras, sus motivos, sus acciones pueden ser mal interpretadas y falseadas, pero no le importa porque tiene intereses más importantes en juego. No ambiciona la ostentación, no anhela la alabanza de los hombres. Su esperanza está en el cielo y se mantiene rectamente con la vista fija en Jesús. Hace el bien porque es justo. Por sus obras buenas, los seguidores de Cristo deben dar gloria no a sí mismos, sino al que les ha dado gracia y poder para obrar. Toda obra buena se cumple solamente por el Espíritu Santo y éste es dado para glorificar, no al que lo recibe, sino al dador. Cuando la luz de Cristo brille en el alma, los labios darán alabanza y gracia a Dios. Nuestras oraciones, nuestros cumplimientos del deber, nuestra benevolencia, nuestro sacrificio personal, no será el tema de nuestro pensamiento ni nuestra conversación. Jesús será magnificado. El yo se esconderá y se verá que Cristo es todo en todos. Voy a repetir. Jesús será magnificado. El yo se esconderá y se verá que Cristo es todo en todos. Este párrafo se encuentra en Conflicto y Valor, página 365. Cuando los hombres y las mujeres puedan comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo, al morir en lugar del hombre, entonces serán magnificado el plan de salvación al reflexionar en el Calvario. Se despertará emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. Vibrarán en su corazón y en sus labios alabanza a Dios y al Cordero. El orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Este mundo perecerá de poco valor a aquellos que estiman el gran precio de la redención del hombre. La preciosa sangre del amado Hijo de Dios. Todas las riquezas del mundo no tienen suficiente valor para redimir un alma que perece. ¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido mientras pendía de la cruz sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este incomprensible amor de Dios fue inconmensurable, infinito. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido mientras pendía de la cruz sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este párrafo se encuentra en el libro Exaltad a Jesús, página 37. Queridos amigos, será hasta el próximo tema. Será el tercer tema, será nuestro próximo. Cuídense mucho, tengan un buen día. Hasta pronto.